perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por la introducción. Gracias por invitarnos y por armar este espacio. Nuestra charla es un poco una propuesta de aventura para recorrer juntos algunas de las decisiones que fuimos tomando para resolver este problema. Vamos a trabajar un poquitito cuál es el problema. No quisimos dejar a nadie afuera. Vamos a involucrar al producto, al negocio, la solución cuantitativa, algunas decisiones de infraestructura que tomamos, cuáles fueron los problemas que nos encontramos y a partir de eso, qué ideas se nos ocurrieron para resolverlo. Pero sobre todo es una historia sobre cómo esta pregunta la transformamos en el problema que estamos tratando de entender y cómo fue nuestro nivel de entendimiento del mismo. Nosotros, un poco de dato de color, ¿quiénes somos? Acá estamos Facu y Marcos, el querido Paulo también, que no está presente porque se casó, así que felicitaciones. Los tres somos argentinos, trabajamos en Mercado Libre, yo vivo acá en Montevideo, dato de color, pero bueno, quisimos durante toda la charla ofuscar un poco la empresa y contar solo el objeto de estudio, que es lo que verdaderamente nos trae acá, pero Mercado Libre le impregna un nivel de escala importante del cual en el problema que vamos a tener que resolver vamos a contar un poquitito por qué es importante. Bueno, ¿por qué no empezar por el usuario? Queremos predecir cuándo van a llegar nuestros paquetes, cuánto van a llegar nuestros envíos, la palabra para nosotros es la misma, y los usuarios quieren que le digamos una ventana de tiempo comunicada donde efectivamente nosotros cumplamos con nuestra promesa. Ojalá fuese lo más corta posible, pero sí tiene que cumplir la promesa. Y cuando no se cumple la promesa ya tenemos visto que efectivamente es negativo para todos nuestros usuarios. Incluso no solo es negativo, sino que además de ser negativo si no llegamos a tiempo y le decimos un intervalo que es demasiado grande, esa experiencia no resulta del todo cómoda para nosotros, porque ni nos comprometemos con un horario específico y estamos viciados justamente de esa incertidumbre. Así que sí, los usuarios se quejan, manifiestan efectivamente que esto no es lo mejor que le pasó como experiencia y esa es la experiencia que vamos a intentar mejorar en este momento. Ahora, ¿cómo mejoramos esa experiencia? Porque cuando la empresa te dice que va a llegar en una ventana horaria, lo que no sabes por detrás es todo lo que está pasando. Compraste un paquete, estás contento con que te mandamos una push notification, te va a llegar en un horario, pero en ese mismo día se crea una ruta de entrega donde se rutean cada uno de todos nuestros paquetes que van a ser entregados. Entonces el contexto de cuando te mandamos esa push notification es, en este momento, dado una ruta y para todas estas paradas, este es el horario en cada una de las paradas que creemos que va a ocurrir. Ahora, comunicamos ese rango horario en el mismo día donde se crea la ruta. Y esto es importante. No estamos hablando de un rango horario en días, estamos hablando de un rango horario comunicado en horas, del cual ahora vamos a ver cuáles son sus problemáticas. Bueno, algunas condiciones sobre el rango horario y algunas condiciones sobre lo que la experiencia para el equipo de producto y el equipo de negocio nos definía. Teóricamente o hipotéticamente tener entregas tardías no es lo mejor que nos puede pasar, ya lo vimos. Tener un rango horario grande también no está demasiado bueno. Si pudiésemos tener rangos fijos, maximizando la cantidad de veces que le decimos al usuario que la entrega cae dentro del rango comunicado, tal vez caminamos por un buen camino. Y mejor que el horario que acabamos de ver, que es un horario contratado. Es el horario en el cual al driver le dijimos vamos a ir a trabajar desde las 13 hasta las 21 directamente. Para el usuario no guarda ninguna relación. Idealmente, ¿qué nos gustaría de este horario comunicado? Bueno, que efectivamente sea preciso, pero subyacentemente para llegar al mismo, ¿cómo lo hacemos? Necesitamos una distribución. Alcanzar una distribución lo suficientemente confiable que nos permita decir que el 3% de todas nuestras comunicaciones van a llegar tarde, en este caso delay, o van a llegar antes del rango comunicado, y mejorar esos rangos incluso a los que están contratados y comunicados, es el desafío en el cual nosotros dijimos, acá necesitamos algo que nos asegure una distribución confiable, precisa y robusta. ¿Qué pasa? Tenemos varios caminos para resolver esto. Yo podría agarrar y decidir aproximarme a esa distribución, por ejemplo, entré en un Light GVM con una regresión en cuantiles y esa regresión en cuantiles voy tomando distintas instancias de este predictor entrenado para llegar a los valores de la distribución que pretendo. Pero eso me llevaría a tener cada uno de los Light GVM entrenados para cada uno de los parámetros de la distribución. Entonces yo quiero el objeto de distribución, quiero la entidad de distribución, la quiero manipular
quiero encontrar el rango directamente que ya me da ese 3% de delay o ese 3% de early, entonces necesito algo que efectivamente ya me dé la distribución, algo que pueda manipular para llegar a la condición que me interesa. Si esa distribución es lo suficientemente buena, entonces debería cumplir con que la misma capture algunas de las explicaciones o algunas de las razones por las cuales yo pueda contemplar y entender su varianza. Es decir, en este contexto queremos una distribución parados en el momento del depot, donde sale el carrier, y a cada uno de nuestros usuarios en la parada 1, en la parada 2 y en la parada 3, la podamos utilizar para dar justamente un rango horario comunicado. Pero tenemos problemas. No necesariamente esta distribución y su varianza la podemos llegar a conocer muy bien. La varianza de la distribución tiene varios elementos que pueden explicar la misma, pero concentrémonos en uno que es como el que para nosotros afecta directamente a la misma y que es condición de este sistema poder construir esta distribución con estas condiciones. Bueno, acá tenemos una ruta en donde salimos del depot, tenemos planificado llegar a 1, 2 y 3, y en la realidad al driver se le ocurre hacer 1, 3 y 2, por la razón que sea, y desacoplar lo real y lo planificado. ¿Qué pasa cuando desacoplamos lo real y lo planificado? Si yo conozco lo real y se respeta, la varianza en cada uno de mis puntos o la varianza total dentro de la ruta depende de la varianza en cada uno de mis puntos, pero se tiene que respetar la ruta. En donde tanto eso no pase, caigo en otra definición de la varianza. Es una varianza en la cual tengo que contemplar necesariamente todas las permutaciones o condiciones o posibilidades de rutas que se pueden llegar a crear. No es solamente la ruta planificada, es la varianza de la combinación de todas las permutaciones de paradas y combinaciones de rutas. Si la distribución es lo suficientemente buena, debería capturar esta varianza. Si no la captura, nunca voy a poder dar un rango que cumpla con la condición que estoy interesado en cumplir. Ahora, hay un debate que para nosotros fue importante, porque hasta acá solo dijimos que necesitábamos una distribución que cumpla condiciones. Pero tenemos un problema. Organizacionalmente, si construimos una buena distribución o una distribución que cumpla con lo que estoy diciendo, y se la pasamos a un equipo que rutee, el equipo que rutea tal vez no tiene los mismos intereses que nosotros. Acá, el equipo que rutea, el que encuentra la ruta óptima, no sé si llega a ver, intenta maximizar la cantidad de paquetes entregados. Ok, maximizar paquetes entregados, reduce el costo de cada uno de los paquetes que estoy llevando, pero para hacerlo necesita tiempos también, y nosotros también estamos estimando el tiempo. El tiempo para quien rutea proviene de una matriz donde uno puede utilizar un sistema de mapas. Acá está propuesto OSRM, Valhalla o Google Maps, y a partir de esa combinación de puntos se deduce la ruta óptima con cierta maximización o minimización, la que tengas de interés, como tu problema de optimización y las restricciones que pongas. Ahora, si yo digo maximiza lo mismo que venías maximizando, sujeto a una restricción que te impongo con producto de esta distribución, necesito la ruta dada. O sea, necesito que la ruta esté, porque si no te voy a comentar, vamos a caer en lo mismo anterior, en donde hay tantas permutaciones, tanta complejidad, que tal vez eso va a llevar a que elijas permutaciones de la ruta óptima que va en detrimento de lo que realmente estabas tratando de maximizar. Entonces, hasta acá necesitábamos una distribución, pero también teníamos que tomar una decisión. Le queríamos brindar a los usuarios un rango comunicado, queríamos desacoplar justamente el rango comunicado de la ruta óptima, es decir, en el momento donde se crea la ruta, esa ruta tiene que salir a producción y darnos la ruta dada para que nosotros podamos construir una distribución, porque no queríamos ir en contra, digamos, del ruteo, queríamos desacoplar la comunicación del proceso de ruteo y ver el problema como un problema multiobjetivo donde ellos tienen una maximización sujeta a sus restricciones y nosotros tenemos otra. Y luego quedaba un problema. La distribución si la conseguimos genial, pero necesitamos tener algo que sea escalable, productivizable, que le dé predicciones a todas las combinaciones de rutas todos los días cuando se rutean todos los autos. Hablamos de cientos de miles de paquetes entregados todos los días. Y al mismo tiempo necesitábamos asegurar que el modelo, condición sine qua non para todo lo que viene después, converja a distribuciones útiles, estables y consistentes, porque si no, los rangos comunicados no iban a ser suficientemente buenos como para llevarlo de manera productiva. Gracias, Marcos. Bueno, a ver, ahí se me escucha. Perfecto.
Bien, entonces, ahí Marcos un poco explicó el por qué estamos buscando modelar esta distribución de probabilidades de cada entrega. Y un poco para ilustrar este problema, bueno, ¿qué estamos tratando de predecir ahora, no? O sea, en general, una regresión tradicional, si yo tengo mi set de datos, ¿no? Acá hice un set de datos sintéticos donde yo quisiera predecir la variable i o el eje i, y la tengo en función de un eje x, que serían mis features, en un modelo de regresión. En general es un vector de features, acá lo estoy tomando como una sola dimensión. Entonces yo cuando quiero predecir un tipo de dato de este estilo, y dado x, mi modelo de regresión, que es el que minimiza el error cuadrático medio, lo que va a predecir en general, o bueno, teóricamente, y es lo que pasa en la práctica, es lo que vemos ahí en línea punteada, que es la esperanza de la variable i dado los features x, ¿no? Esto es una función de los features x, ¿está bien? Que es lo que predice mi modelo y es lo que buscamos nosotros responder en una regresión. Ahora, ¿qué pasa? Si uno ve estos datos, ve que dependiendo el x, la varianza de esos datos cambia, ¿no? Hay algunas panzas y después en poste vuelve a crecer. Entonces, yo estoy buscando predecir la distribución de estos datos en función de este x. Algo parecido a lo que hice con la esperanza, ¿no? Usando un modelo que minimiza RMC. Entonces, lo que buscamos predecir son estas distribuciones. No la distribución de la variable i suelta, sino condicionada por los features x. Entonces buscamos esto, ¿no? La probabilidad de i dado x es la variable que estamos tratando de predecir. Esto es importante entenderlo porque x me representa cada paquete, ¿no? O sea, un paquete yo lo quiero representar con features, ¿no? Esos features me representan una entrega en una ruta. Entonces, eso es lo que buscamos predecir. Entonces, investigando un poco cómo hacer esto, nos encontramos con este paper de XGBoost, se llama XGBoost, que lo que hace es eso que acabo de comentarles, ¿no? O sea, agarra los datos y trata de predecir esa distribución en función de los features que vos tengas. ¿Cómo lo hace? Bueno, por un lado es un modelo que hace gradient boosting, que bueno, es una técnica bastante usual en Machine Learning, que es agarrar un weak learner, ¿no? Un modelo pequeñito, débil, ¿no? Un aprendedor débil, no sé cómo traducirlo, y va calculando el residuo, ¿no? Que va teniendo el ensamblado de esos weak learners, ¿no? Tratando de minimizar una función de costo. Entonces, eso es bastante usual y se usa en los modelos de regresión bastante. Pero por otro lado, acá lo que estamos buscando es la distribución que queremos predecir, y acá en XGBoost me obliga a elegir una familia de distribuciones a priori, ¿sí? O sea, yo puedo suponer que mis datos, cuando yo me quedo con un paquete, se distribuyen como una distribución gamma, una normal, una exponencial. Habría que ver cuál elegimos de esas distribuciones, pero elegimos una familia de distribuciones, esa familia me define el error que yo voy a minimizar, ¿no? Este sería el equivalente al mean square error en un problema de regresión. Y por otro lado, introduce algo que es bastante interesante, que es que ahora mis parámetros corresponden a distribuciones de probabilidad. Por lo tanto, si yo pienso la distancia entre dos conjuntos de parámetros en un espacio euclidio normal, como uno lo pensaría. Bueno, quizás está en una distancia, no sé, x. En este caso yo moví parámetros en una distancia 0.5. Pero las distribuciones que representan esos parámetros son muy dispares. Si yo hago un movimiento en un espacio de parámetros de 0.5, en el gráfico de arriba ven que las dos distribuciones que tengo son muy diferentes. En el gráfico de abajo son bastante parecidas. Eso quiere decir que lo que buscaron resolver en este paper de XGBoost es, bueno, yo quiero hacer descenso de gradiente, pero en el espacio de las funciones que me representan esos parámetros y no en el propio espacio de parámetros que tiene una geometría más euclidia. ¿Está bien? Es bastante interesante si uno se pone a investigar sobre esto, hay un montón de bibliografía y es muy interesante. Después igual me voy a meter un poquito con esto. Ahora enfoquémonos en la distribución que hay que elegir. ¿Está bien? Nosotros tenemos que poder asumir a priori cómo se distribuyen estos i dado x para después predecir dentro de esa familia de distribuciones cuáles son los parámetros que representan la entrega de cada paquete, ¿no? Entonces, acá hay una suerte
de animación que no sé si ayuda o confunde más, pero la idea era como representar como múltiples universos de una misma entrega, ¿no? O sea, esa entrega se realiza en múltiples universos. Si uno piensa, esto ya es una más intuición, no es nada muy formal, pero si uno lo piensa, al principio cuando yo tengo que salir del depot, como decía Marcos, y ir a entregar un paquete, al principio tengo posibilidades físicas nulas, ¿no? De llegar, ¿no? El paquete lo tengo que entregar, no sé, a 10 kilómetros, apenas arranca la ruta, no tengo posibilidades físicas de entregar. Entonces, bueno, van a ver que la distribución, o uno pensaría que la distribución o la función de densidad es plana, hasta que a partir de cierto momento empieza a haber probabilidades reales, ¿no? Y ahí es donde empieza a crecer la función de densidad, hasta que llega un pico donde está como el intervalo donde es más probable entregar, y luego uno puede pensar, bueno, ¿qué puede pasar cuando el pedido llega tarde? Bueno, si hay varias razones para que el pedido llegue tarde, hay menos razones para que el pedido llegue muy tarde, y hay cada vez menos razones para que el pedido llegue cada vez más tarde, ¿no? Es como que intuitivamente uno piensa en una cola larga de la distribución, y entonces eso lo que nos llevó a pensar es, utilicemos una distribución, la familia de distribuciones gamma, para ajustar este modelo. Se podría haber usado distribuciones log normal o alguna otra distribución asimétrica, ¿no? Con cola larga. Nosotros experimentalmente probamos y vimos que la gama funciona, o sea, al fin y al cabo lo que hay que hacer es probar, y una vez que probás ahí te das cuenta si lo que asumiste está bien, pero bueno, esto era un poco una suerte de intuición, por si alguien tiene algún problema puede tratar de intuir cómo es la función de densidad de lo que quiere predecir, ¿no? Pero bueno, de vuelta, empíricamente probamos que funcionaba, y funcionó tan bien que pasamos de tener los horarios contratados tenían un delay del 14%, 11%, más o menos un promedio del 10%, y pasamos a tener delays, ¿no? O sea, los envíos que llegan después de las ventanas que nosotros dábamos con este modelo, que en promedio en todos los países da un 3%. ¿Y por qué da un 3%? Porque nosotros armamos un intervalo de confianza con esa distribución predicha, que el 3% era lo que nosotros asumíamos como entrega tardía. Si nosotros pedíamos 5%, que lo probamos, nos daba 5% de delay, y así. En algún momento lo bajamos a 2 y nos dio 2. Entonces, de esta manera estamos viendo que nuestro predictor está ajustándose bien a lo que pasa en la realidad, y que nosotros lo podemos utilizar para cualquier necesidad de producto, ¿no? A veces nos pedían que seamos más arriesgados, que seamos más conservadores. Movíamos un parámetro, que era un parámetro que definía el intervalo de confianza, y teníamos el delay que queríamos, ¿no? Con lo que llamamos early, que son las entregas que llegan antes, también teníamos el mismo control. No lo ponemos acá porque, bueno, los equipos de producto nos pedían que bajemos el delay. Y bueno, como ven a la derecha de todo, la duración de las ventanas también bajó. Y esto es más producto, bueno, yo me estoy comparando acá contra lo que tenían antes, que eran horarios contratados, no había un modelo de Machine Learning. Pero bueno, quiere decir que la no inteligencia que había antes la pudimos reemplazar por una inteligencia que baja el horario de la duración de las ventanas y me respeta el porcentaje de envíos que llegan a tiempo a la vez, ¿no? Bien, ¿qué dolores teníamos con NGBoost? NGBoost salió un paper, hicieron una implementación, los que crearon el paper. Uno de los que escribieron el paper es Andrew Ng, que es bastante conocido. Pero bueno, es un modelo que está pensado para el ámbito académico, no está pensado para lo que es productivizar, ¿no? O escalar. Y bueno, por ejemplo, una de las cosas que hace que no esté pensado es que no soporta GPU, ¿no? No puedo acelerar entrenamientos y predicciones con GPU. Y eso lo que hace es que en mi ciclo de lo que sería el ciclo de vida del proyecto de Machine Learning, en la parte donde yo tengo que entrenar, evaluar y deployar, tengo un cuello de botella. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, cuando tenía que entrenar en NGBoost, para dataset muy grande, podía estar 2 días entrenando, y eso lo que evitaba era que yo pudiera probar features, ¿no? Porque yo hablo del equipo, ¿no? No pudiéramos probar features nuevas que quizás mejoren la distribución que ya teníamos, y eso es un dolor bastante importante, ¿no? Y también en las respuestas que dábamos en producción, vos desplegabas el modelo, las respuestas muchas veces tardaban mucho y caían en fallbacks, ¿no? Por timeout. Entonces, esto es algo que había que resolver y ya es un problema más ingenieril, ¿no?
Entonces, ¿qué se nos ocurrió? Se nos ocurrió... bueno, me pasé uno. Se nos ocurrió algo que llamamos después, a posteriori, Neural Probe. Neural Probe es... la idea básica es, agarremos las ideas de NGBoost, pero pongámoslas en una red neuronal que corre GPU y veamos si eso va más rápido, ¿no? O sea, no tiene mucho misterio. Lo que tiene de interés es, bueno, ¿con qué nos chocamos cuando hicimos Neural Probe para que funcione bien con todo esto de redes neuronales? Bien, acá un poco lo que acabo de comentar, ¿no? Reemplazamos el gradient boosting por la red neuronal, seguimos prediciendo una distribución gamma. Ahí vean que la distribución está predicha por los dos parámetros que la parametrizan de alguna manera, que la caracterizan. Y abajo está, bueno, la función de costo, ¿no? De la función gamma, de la familia de distribuciones gamma. Y nosotros solamente usamos esto. Recuerden que yo había mencionado que en NGBoost tenía algo que se llamaba Natural Gradient, ¿no? Que era hacer descenso de gradiente en el espacio de funciones. Pero nosotros dijimos, vamos a probar esto, a ver cómo funciona. Cuando lo probamos, llegamos a mínimos locales. No convergía nuestro modelo. Y esto estaba justificado, tenía sentido porque no estábamos usando esto de Natural Gradient, ¿no? Que era la potencia de NGBoost, o lo que era lo más potente para NGBoost. A veces conseguíamos buenos resultados respecto a NGBoost. Yo todo esto lo digo comparado contra NGBoost, ¿no? Pero tenías que entrenar muchas veces el modelo. Muchas veces, a veces convergía a mínimos locales, a veces convergía al mínimo que nosotros encontramos en NGBoost. Entonces, nos lanzamos a ver cómo implementamos Natural Gradient. ¿Qué pasa? Natural Gradient computacionalmente es muy costoso, por eso NGBoost tarda tanto en entrenar y predecir. Pero descubrimos un paper que se llama Fisher-Adam, F-Adam, que agarra y dice, mira, el optimizador Adam, que es bastante usual, me calcula algo que se llama me calcula una aproximación de lo que es la matriz de Fisher. La matriz de Fisher es la matriz que transforma el gradiente usual, el que está ahí abajo, lo transforma en el Natural Gradient, o sea, en el gradiente que yo quiero utilizar para hacer descenso de gradiente en espacio de funciones. Como Adam ya me lo aproxima, lo que hago yo es ajusto algunas cosas y trato de hacer Natural Gradient con la aproximación que me da Adam. Y cuando implementamos F-Adam, conseguimos los resultados que estábamos buscando. Vamos a entrenar 6 veces más rápido de lo que estábamos entrenando. Predicimos 80% más rápido e incluso tuvimos mejoras en... No me está funcionando el láser. Pero bueno, se ve en la anteúltima, el NLL es la Negative Log Likelihood, es la función de error que estamos optimizando. Nuestro modelo mejora esa función de error, o sea, está entrenando mejor que el propio NGBoost. Eso nosotros, o sea, si uno se sincera, no hizo nada para mejorarlo, ¿no? Fue pura casualidad. Quizás, mirándolo en retrospectiva, el hecho de poder iterar tanto este nuevo Neural Probe respecto a NGBoost, que tardamos 2 días en iterar, hace que consiguiéramos mejores features, que consiguiéramos mejores hiperparámetros y de esa manera conseguimos mejores resultados. Bueno, y repasando un poquito, teníamos un problema, necesitábamos una distribución. Para esa distribución necesitábamos una manera confiable de construir una ventana y comunicar a nuestros usuarios. Encontramos que NGBoost podría ser la respuesta. Convergíamos a distribuciones espectaculares con NGBoost, cumplíamos, pero luego nos encontramos con un problema productivo. Para saltar ese problema productivo, acá como contó Facu, hicimos varios pasos y llegamos a una aproximación mejor. Buenísimo, tenemos soporte de ONNX que no teníamos antes. Entrenábamos en 48 horas y ahora entrenamos en 30 minutos. Tenemos la posibilidad de que si existe drift en producción podamos deployar más rápido directamente. Tenemos muchos beneficios frente a lo que teníamos antes sin perder la calidad a las distribuciones a las cuales llegamos a converger. Volvamos al comienzo. ¿Qué puedo hacer ahora con el modelo? Bueno, no es poco. Ahora verdaderamente puedo darle a alguien un intervalo confiable que cumpla con el primer requerimiento que me pidió. Quiero maximizar las entregas que caigan dentro de este intervalo y solo te voy a hacer como máximo un 3% de estas entregas como early y como delay. Eso, como vieron, trajo resultados positivos. No tenemos un efecto económico sobre lo que hacemos. Cabe aclarar que el resultado de esto es solamente una buena experiencia y la buena experiencia eventualmente trae un resultado económico tal vez positivo, pero no es el foco de lo que nos importa, ¿no? No obstante, es un beneficio.
Ahora, podemos definir la experiencia, contamos con una palanca para interpretar la incertidumbre, o sea que no solo tenemos un modelo, sino que si existe algo de la ruta planificada o si existe algo de los tiempos en los que incurre un driver o los buyers dentro de la ruta, cuando yo puedo estimar la incertidumbre en cada uno de estos puntos, puedo darle una herramienta a cada una de las personas de producto y negocio para decir la incertidumbre está provocada por tal y tal cosa, podemos mover este driver y cambiarlo por otro, podemos decidir que la ruta vaya para otro lado, puedo tomar algunas mini acciones que de pronto, sin ir en contra, digamos, de maximizar la cantidad de paquetes que entrego, tienen un beneficio para nuestros usuarios, ¿no? Pero, y si no podemos hacer eso, tal vez una opción está en hacer algo en conjunto de la variable. O sea, si ya no podemos mejorar la distribución, tal vez podemos tomar una acción que modifique la variable y que eso nos beneficie a todos. Así que, conjunto del mismo equipo, también, y a propuesta de ellos, se nos ocurrió esta idea de qué pasa si construimos una ruta que contemple la información del driver. Es decir, si yo contaba antes que lo real y lo planificado pueden no ser exactamente igual, y si que lo real se parezca más a lo planificado reduce la varianza, entonces tranquilamente yo debería poder capturar eso en mi distribución y que los rangos se acoten, la varianza se reduzca y se mantenga el nivel de on time que yo estoy esperando. Porque recordemos, si la varianza se reduce y mi estimación es buena, se reducen los rangos, pero el nivel de on time lo voy a seguir cumpliendo. Entonces, en estas rutas en particulares, a diferencia del resto de las rutas que estaban ruteadas, valga la redundancia, le pedimos a cada uno de nuestros drivers que incorpore un poco de información de cuáles son las áreas que le gustaría cumplir. Digamos, a mí me interesa cumplir primero el área esta, voy a pasar acá por el centro de la ciudad de Buenos Aires sobre un barrio, luego me voy a ir a otro, luego me voy a ir a otro, y le dimos una condición que es la obligatoriedad. Podés permutar los puntos adentro como vos quieras, pero la condición es que sigas de manera obligatoria cada una de estas áreas. Como esta, hay un montón de formas, me parece, de darle una zanahoria al driver y ver si eso reduce la varianza. Pero la realidad es que no funcionó. Efectivamente, algunas de las rutas donde estaban afectadas por alguna de estas decisiones modificaban justamente la variable y eso nos ayudaba a que nuestro estimador sea lo suficientemente bueno para que alguien tome decisiones y al mismo tiempo nos pueda servir a nosotros para reflejar que la incertidumbre estaba bajando. Dar mejores horarios comunicados y que, por primera vez, digamos, en toda esta historia que nos llevó de momentos felices y momentos tristes porque no convergíamos y no llegábamos a buenos resultados, finalmente vio la luz y llegamos a algo que nos sirvió a todos. Repaso un poco los objetivos, pero bueno, creo que ya los vimos. Originalmente trabajamos con NGBoost, encontramos limitaciones en producción y pasamos a un enfoque de redes neuronales. Aproximamos con FADAM y eso nos trajo una mejora no solo en los tiempos de respuesta y en una limitación ingenieril que teníamos, sino también en la calidad de las predicciones. Y por último, no queremos dejar de agradecer a las personas que trabajaron con nosotros en este proyecto. La verdad es que para llevarlo a producción hay que convencer a los stakeholders, mantenerlo, tenerlo productivo, tener un montón de reuniones, tomar un montón de decisiones y convencerlos a todo el mundo de los racionales de que esto puede llegar a servir. No es fácil, así que nuestro espacio de agradecimiento también para todos. Y con eso terminamos. Muchísimas gracias. Bueno, increíble la charla. Ahora se abre un espacio de preguntas para quien quiera. Como de machine learning, estadística, modeling, como bases para pobres, es una gran idea. Pero hay otros modelos estadísticos como fully biased o otros. ¿Tú probaste algo de esos modelos? Hay una comparison with machine learning, classical machine learning, but maybe some statistical models could provide something also interesting. Maybe generalized addictive models. I don't know. I don't like them to estimate because they don't. But maybe they could serve. So when we started with this project, we actually the very first thing that came to our mind is NGBoost. That's actually the truth. And it worked really well because we could
we were able to get that 3% of that shipments that fall into the delay rate, and we were able to do that. And so it became to be a very high level, no? So we wanted something better than that, but if we went the other way around to go into distribution-free models, other free models, maybe we could also expect another distributions and use those assumptions directly, or use something like mixture linear density. Maybe that might be a possible way to do this better, actually. But since this project started with EnergyBoost, we came along the entire project working at the first beginning with EnergyBoost. And there's another thing, when we were actually talking about the DRP or the planification of the road, there might be a solution that mixes our information provided during runtime at the moment that you are creating the route, and that might be something better to create new restrictions to create that route, and maybe you get to maximize the quantity of packages you deliver at the same time getting much better communications. No? So you are reducing the variance throughout creating routes that don't create variance at the same time. But that's something that we were able to do because we didn't have time, actually. Muchas gracias por la charla. Estuvo muy, muy interesante. Me quedó una duda cuando hablaste de usar Adam para estimar el gradiente. Ahí sencillamente usaron Adam como optimizador y siguieron aprendiendo las dos variables paramétricas de la distribución, o hay algo más en esa usar la idea de Adam para entrenar. Sí, es buena la pregunta. Nosotros usamos Fisher Adam. O sea, Fisher Adam es un paper que además existe alguien que implementó este algoritmo, que en el paper ven que en el paper de Adam están calculando una aproximación de la matriz de Fisher. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera, en ese paper se aprovechan de ese cálculo, de esa aproximación de esa matriz, que la matriz de Fisher es la transformación lineal que se hace al gradiente para hacer natural gradient. Entonces, ellos dicen, como en Adam aproximan esa matriz, ¿no? Dentro de todo su algoritmo, me quedo con esa parte, hago algunos ajustes, hacen un par de ajustes también que ven que pueden hacer, hay que ponerse a leer el paper y podemos estar 2 horas hablando de eso, pero hacen algunos ajustes y después aprovechan ese cálculo de la matriz de Fisher y lo multiplican al gradiente y con eso hacen natural gradient. Entonces, en el fondo, Fisher Adam es una aproximación del verdadero natural gradient. O sea, natural gradient vos podrías calcular exactamente la matriz de Fisher, ¿está bien? Pero voy un poquito, si querés, más a bajo nivel. Lo que termina, la aproximación en realidad es la diagonal de la matriz de Fisher. Porque cuando ¿cómo se dice? Las dimensiones crecen, la diagonal es la que más información tiene. Estoy tratando de no ser súper técnico, ¿no? Pero es como que es una buena aproximación la diagonal de la matriz de Fisher en cuanto a la información que me brinda del espacio de funciones. ¿Me explico? Entonces eso, nosotros no usamos Adam lo usamos antes, ¿no? O sea, cuando hicimos el cambio de gradient boosting por red neuronal, enchufamos un optimizador Adam de la función de abajo, ¿no? De la log likelihood de la gama. Y ahí es donde no nos anduvo tan bien. Una de las cosas que hace Natural Gradient es que es invariante a reparametrizaciones de la distribución. Yo la distribución gamma la puedo caracterizar por 2 parámetros, pero puedo reparametrizar esos 2 parámetros. Y eso me cambia, si yo no hago Natural Gradient, me cambia el espacio ¿cómo se dice? El espacio de parámetros representa otras funciones en el espacio de funciones. Entonces pasa a ser sensible a reparametrizaciones. La dinámica de convergencia sin hacer Natural Gradient. ¿Me explico? Es súper complejo, hay que leer el paper, pero es un poco eso. Nosotros no usamos Adam, usamos Fisher Adam, ¿sí? Que es un paper que hace esto que digo. Si bien creo que ya fue sumamente complejo lo que explicaron, ¿hay alguna oportunidad de mejora en cuanto a predecir cuando cambia algo en la ruta? ¿Cómo puede variar el tiempo? Se me hace agua la boca con la pregunta. Sí, de hecho, creo que habrás visto que otras experiencias en otras plataformas actualizan justamente la estimación que te dan, justamente porque la varianza que estábamos viendo se reduce y lo que resta del tiempo solo depende de un tramo que es un tramo
te compraste una hamburguesa, eso tuvo un tiempo de cocina, cocinar la hamburguesa es una cosa, pero ahora cuando yo agarré esa hamburguesa y quiero ir a tu casa, ahora la varianza es solo lo que tardo en desplazarme directamente. Nosotros hicimos pruebas de volver empíricamente, porque no podíamos dormir, volvimos a agarrar cada una de estas estimaciones y las hicimos en cada uno de los puntos de la ruta para ver si realmente la varianza se reduce. Si la varianza se reduce, porque si todo lo que decimos está mal directamente, ¿no? Si la varianza no se reduce y a cuanto yo más me adentro dentro de la ruta terminada, entonces efectivamente no tenía sentido. Bueno, vimos que efectivamente si uno quisiese maximizar esos intervalos dando una recomunicación, lo podría hacer y los resultados serían mucho mejor. O sea, que dialogaba un poco nuestra creencia a priori con la implementación, ¿no? Agrego una cosita, que justo en este caso, ¿no? Donde Marcos contaba que, bueno, agarraron toda la ruta, pero la zonificaron, ¿no? Entonces vos podés pensar que cada zona es una ruta. O sea, tenés 3 subrutas ahí que son una ruta. Entonces cuando yo estoy dentro de esa ruta, dentro de la ruta, tengo menos varianza, porque la ruta es más chica que la ruta original, respecto a la original. Por eso sube el on time, ¿no? Eso que nosotros llamamos on time, que es llegar a tiempo, porque ahora un acto en lo que sería la operación, ¿cómo se dice? Este cambio, ¿no? De la operación, de decir, bueno, ahora vos, repartidor, tenés que primero entregar en una zona, después en otra, hace que se reduzca la incertidumbre de la propia entrega, y nosotros lo vemos reflejado después en la performance del modelo. ¿Me explico? Pero es justamente eso. A la cancha del equipo de producto, entonces. Claro. Hablar un montón. Bueno, buenísima igual la presentación y todo lo que mostraron. Y ahí tenía 2 preguntas. La primera es cuando, la distribución ustedes se amplían después, obtienen los parámetros de la distribución y cuando le dicen el intervalo, generan la distribución posterior. No es un sample. Usamos, o sea, vos ya sabés que tu distribución es una gama con tantos parámetros y ya podés pedirle esa distribución percentiles. En SciPy, por ejemplo, hay una implementación de distribuciones conocidas como la gama y directamente le pedís el percentil 97 y el percentil 3 y con eso armás tu ventana. No necesitas hacer sample, eso está bueno, porque por ejemplo si hicieras regresión por cuantiles para hacer esto tendrías como que tener un modelo samplear de 0 a 1 cuántos percentiles querés conocer, ¿no? Y tener un modelo por cada uno y bueno, después elegir el modelo que vos querés para armar tu ventana. No es lo mismo que vos dijiste, pero digo, como que esto tiene la ventaja de que estamos prediciendo qué distribución está modelando la entrega que estoy haciendo en ese momento, ¿no? Y eso te abre un montón de juego a elegir intervalos de confianza con la propia distribución sin samplear, hacer preguntas como una de las cosas que mostró Marcos. Yo quiero una ventana fija ahora, no me importa decir cuánto delay, cuánto on time tengo, ¿no? Entonces yo tengo una ventana fija y hay una cuenta que está... Ya llego. Esta cuenta yo la puedo hacer si tengo la distribución. La cuenta lo que dice es maximizo on time. Yo quiero una ventana de 3 horas. Quiero el máximo on time con esa ventana. Bueno, si tengo la distribución hago esa cuenta. Eso busco el X que maximiza, ¿no? el área debajo de la curva de densidad, ¿no? Y bueno, eso lo puedo conseguir en la distribución. Con cuantiles o con sampleos es más difícil. Acá ya con la distribución tenemos esa facilidad. Y la otra pregunta es, ¿ven alguna ventaja o buscar técnicas que sean agnósticas de la distribución? Es parecido a lo que le respondía a ella, digamos. Sí, o sea, nosotros al comienzo lo que dijimos es, utilicemos NGBoost porque pensamos a priori una distribución y cuando vimos justamente NGBoost nos invitaba a tomar una distribución a priori y eso iba perfecto con lo que queríamos. Ahora, cabe la pregunta si el beneficio de NGBoost no es la propia limitación. ¿No será que en realidad en cada punto de las paradas las distribuciones no convergen a esa gama que estamos pensando? Y eso abre el camino a pensar que tal vez, parecida a la pregunta de él, si yo quiero dar mejores predicciones no puedo siempre asumir que es una gama. Y podría llegar a ser un camino para mejorar todavía decimales de esos pelines de esos intervalos comunicados. O incluso hemos visto rutas en donde el driver tiene casi las mismas chances de ir para todo un lado, para todo el lado contrario, y digamos la ruta es prácticamente un espejo de sí misma. Entonces, en ese punto, más allá de que el driver... Claro, exactamente. Exactamente. Eso rompe con alguno de nuestros assumptions. ¿Cuánto lo rompe? Es la pregunta que ahora nos deja sin dormir.
Pero bueno, por lo menos los usuarios estamos felices. Bueno, sé que quedaron muchas preguntas, me los agarran después afuera. Nada, la verdad muchas gracias Marcos, Facundo por la charla. Dejamos unos minutos y arrancamos con la próxima si quieren, así que un aplauso fuerte de nuevo. Muchas gracias.